Bien, decíamos en términos generales que para cualquier sistema estructural hiperestático y no hiperestático también, pero digamos hiperestático por hacerlo más complejo, podemos plantearnos distintos sistemas QQ. Y digamos que lo que tenemos que considerar al respecto de definir nuestro sistema QQ, en primer lugar tiene que ver con las cargas que están aplicadas a nuestra estructura, que el sistema QQ tiene que incluir vectores que correspondan a todas esas cargas nodales. Entonces aquí teníamos dos ejemplos con dos cargas, variantes, unas pequeñas variantes en las cargas, y que en C tenemos fuerza horizontal, y entonces en el sistema Q correspondiente necesitamos tener ese vector horizontal allí en ese nodo. Y en el segundo ejemplo tenemos una carga vertical en C, entonces tiene que haber un vector vertical en ese nodo efectivamente. Aquí en si bien no teníamos el vector, perdón, la carga horizontal de 2 toneladas, podemos igual dejarlo o eliminarlo en la medida que nos interese calcular ese desplazamiento o no. Sin embargo, digamos, en nuestro sistema RR tenemos 7 vectores, pero esto lo estamos rebajando a 4 vectores. De hecho aquí como para el segundo caso como que no nos interesaba la rotación en B, y entonces eliminamos este vector 2 y manteníamos 4 vectores en el sistema QQ. Pero decía que si me interesan dos cosas, si me interesan todas las coordenadas información para todas las coordenadas de los nodos, no tengo que restringirme estrictamente a las independientes. Que de hecho aquí fue que hice esa consideración, ¿no? Aquí, digamos que cambié las dos. Déjenme dar un paso atrás, ¿no? Cuando decíamos a partir del RR que pasábamos al QQ y necesitábamos solamente mantener las coordenadas independientes, entonces recuerda que cuando decíamos, por ejemplo, que el EI era infinito, la rotación 3 es la misma rotación 4, entonces podíamos tener cualquiera de los dos vectores, ¿no? Entonces, en este caso dejamos solo el RR número que teníamos como 3, se convirtió en 2 en el sistema QQ. Pero también decíamos que, dada la rotación, conocida la rotación de este extremo, si este tiene inercia infinita, el desplazamiento 6 correspondía a la rotación por la longitud de la barra. Entonces podíamos haber dejado el 3 o el 6. Aquí dejamos la rotación en B, simplemente por la inspiración del momento, pues. Pero dado que aquí teníamos una carga vertical, podíamos entonces, en vez de colocar del R el 3 o el 6, el 3 en vez del 6, aquí colocábamos el que era 6 y podíamos obviar el 3 y manteníamos nuestras 4 coordenadas independientes. Entonces es como aquí están todas las coordenadas independientes. Y que entonces sí ven reflejadas las cargas que están en nuestro sistema, ¿no? Sin embargo, si en un momento dado nos dice, pero yo quiero también considerar un caso de otra carga en otro de los nodos, entonces podemos volver al sistema RR, y de hecho en el caso más genérico podemos colocar todo el sistema RR como nuestro sistema QQ. Y entonces eso es lo que planteé por acá, ¿no? Lo que quería hacerles y mostrarles acá es, a final de cuentas, hacer estos cambios obviando las condiciones de rigidez infinita y en lo axial o en rotación. Lo que quiero ver es que vean qué termina implicando eso en nuestra resolución del ejercicio, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces pasamos muy rápidamente. Definimos eso, nuestro sistema QQ, como un sistema de este caso ya de 7 coordenadas. Vamos a dar el sistema PP en los mismos términos, aunque pudimos haberlo dejado también completo.
con sus 9 coordenadas, pero bueno, solo vamos a practicar con el variando el QQ completo. Y el XX, decíamos que como solo depende de la hiperestaticidad, es de 2 grados de hiperestaticidad, entonces vamos a tener X1 y X2, y que dependiendo de nuestro modelo isostático, nuestras X1 y X2 serán de una u otra manera, estarán colocados. En lo que grabamos anteriormente, en la sesión anterior, vimos que efectivamente cambia el sistema isostático, lo que va a cambiar es dónde carrizos están X1 y X2, en la medida que eliminemos las restricciones del hiperestático para pasar a isostático. Pasando entonces muy rápidamente a nuestro sistema QQ y a resolverlo, bueno, colocamos cada una de nuestras, el primer estado elemental, segundo estado elemental, tercero, cuarto, sus estáticas y sus coordenadas P. En esta en particular vemos como muy particularmente que aquí tenemos todos los vectores, las filas están en cero, y entonces, bueno, eso debe llamar la atención porque pareciera que no está aportando nada, ¿no? Y realmente fíjense que eso corresponde a la carga axial en la barra AB. Toda esa fuerza unitaria se transforma en una carga axial en B, pero fíjense que en el sistema PP tenemos que la consideración de A por E para esa barra es infinita, o sea, esa barra no tiene posibilidad de deformarse frente a la fuerza axial. Entonces, que tenga aquí una fuerza axial pura, no hay flexión por ningún lado, entonces justamente se traduce, bueno, eso no va a tener ningún efecto más allá que, bueno, nuestra reacción en el apoyo, sencillamente, ¿no? Y de allí es donde se explica por qué tenemos un vector P de puras coordenadas cero. Por otro lado, tenemos aquí en estos otros dos, lo que llama la atención, el P3 y el P4, es que son exactamente iguales los dos vectores. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está aportando uno en relación al otro? Y si vemos acá, este está hablando, el tercer caso de estado, el estado de elemental, perdón, habla de una rotación en el nodo B, mientras que el cuarto habla de una rotación en la misma barra BC, pero en su extremo C. Pero si examinamos otra vez el sistema PP o las condiciones originales, decimos que la barra EI tiene inercia E por I infinito. O sea, ya no se deforma por momentos. Entonces la deformación de esa barra va a ser tal que ella va a quedar totalmente recta. Va a girar, lógicamente, o presumiblemente va a girar, pero toda ella como un elemento rectilíneo. Entonces la rotación 3 y la rotación 4 del sistema QQ van a ser iguales. Y de allí viene que su vector P3, P4 ambos sean iguales. Tenemos otros del 5 al 7 del sistema QQ. Pasamos a la siguiente lámina. Si le da la gana. Perdón. No estoy en presentación. Ok. Aquí tenemos los otros 3 estados elementales de carga. Y bueno, cada uno se va resolviendo en la medida que ya sabemos igual. Hacemos la estática, nuestro despiece, armamos nuestro vector P 5, 6 y 7 en la manera que ya sabemos, y tenemos nuestra matriz BQ. En el caso de la matriz BX es exactamente la misma que el ejercicio anterior, no depende de las condiciones de QQ, sino del sistema XX. Entonces exactamente la misma matriz que teníamos en la resolución anterior. Y la matriz de flexibilidad también es la misma que teníamos antes, pues no hemos cambiado elementos allí. Pasando al esquema siguiente, entonces ya... Yo tengo una pregunta, Ajá, con respecto a la matriz de flexibilidad. matriz de flexibilidad, ok. La de que integra los elementos aislados. Sí, esta, la grande, pues. Ajá, Esta matriz tiene que guardar relación con las cargas externas que yo tengo en el sistema. no, No. no. Ella solamente responde, digamos, a su sistema PP.
¿Cuáles Ok. son las condiciones que usted definió y digamos, cuál fue el elemento fundamental? Si era simplemente apoyado y las condiciones de A por E o de E por I infinitos. O O, sea, diga. por ejemplo, si yo tuviese un momento externo aplicado y tengo EI infinito, eso no tiene nada que ver, No, para los ¿no? efectos de la configuración de esta matriz, no. Ok. Ok, déjeme ver si estoy en la 15. Ajá. Fíjense que aquí tenemos un momento aplicado en este extremo a la derecha del nodo C. ¿Ok? Bueno, aquí hay una, digamos, en nuestro sistema PP, allí aparece un momento también, pero digamos, lo que ya de antemano usted puede saber es que el momento en ese extremo de la barra va a ser 1.5 toneladas metros cuando resuelva su sistema ya completo, ¿no? Pero si tuviésemos, Ok. por decir algo, un momento aplicado en el nodo B, este, no tiene por qué poner, por ejemplo, esta barra BC, o mejor dicho, digamos que el momento estuviera a la izquierda de C, del nodo C, no tiene por qué estar aquí representado en su sistema PP. ¿Okay? Ok. Volvemos entonces a nuestra lámina, ya quedó la definición esta, y aquí ya nos vamos directo a los resultados de nuestra matriz B y nuestra matriz F. Lo que quiero ponerles de relevancia digamos, la matriz F, que es digamos, la que nos da nuestros desplazamientos, ¿no? Fíjense que aquí tenemos toda una columna en ceros y toda una fila en ceros. Si ella, y recuerden esto, de alguna manera representa un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces pudiéramos, digamos, un sistema de ecuaciones en donde esto, digamos, la fila sería una ecuación como tal, uno de los lados de la ecuación. Y lo vertical, digamos, es lo que acompaña a alguno de los coeficientes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, y si recuerdan por trabajo matricial de bachillerato, cuando tenemos fila y columna convergente en un nodo que todo da a cero, esa fila y columna puede desaparecer y simplemente se reduce el tamaño de nuestra matriz F. ¿Okay? En términos, digamos, conceptuales, uno pudiera decir que, digamos, 2, 2 no tiene, digamos, no condiciona a nadie, ¿no? Y fíjese que en el sistema QQ2 es la fuerza vertical, ¿no? Y como ya hablamos antes, esa fuerza vertical, bueno, solo se refleja como en la reacción del apoyo, pero no tiene ningún efecto en lo que son las rotaciones o desplazamientos de ninguno de los nodos de nuestra estructura. Y de hecho ya decíamos, bueno, si está una carga vertical aplicada en ese nodo B, o sea, aquí en la dirección de 2, sea en cualquiera de los dos sentidos, eso no va a tener influencia en nuestras deformaciones. Eso es lo que quiere decir esta condición que está aquí de 0,0. En cuanto a B, por otra parte, la matriz B son, digamos, fuerzas externas con cargas externas, ¿no? Entonces fíjense que prácticamente aquí hay toda una columna y toda una fila que están en cero, a excepción de un último valor por aquí, ¿no? Este valorcito de 1. Pues fíjense una cosa, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas. Esas 7 columnas de nuestro vector B corresponden a los 7 estados elementales de carga del sistema QQ. Y si vemos otra vez el segundo, ¿no? El segundo no tiene ninguna incidencia en ninguna de las otras, digamos, ninguna otra variable, digámoslo así. Ahora, en términos de filas, el vector B tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 coordenadas. O sea, hay 6 filas y esas 6 filas corresponden justamente a cada uno de los casos del sistema PP. ¿No? Entonces, fíjense que el último caso, que es el que tenía aquí un valor de 1, es el 1, 2, 3, 4. Ajá, 4. 1, 2, 3 y 4. Es la rotación en este elemento. ¿Okay? Y fíjense que el único valor de 1 está digamos, en la séptima
coordenada del sistema QQ. Pero eso lo que nos dice es que si hay un momento aquí en 7 del sistema QQ, ese se va a ver exacto por un factor de 1, o sea, exactamente reflejado como el momento en el extremo izquierdo de la barra CD. Y es justamente este momento 4 que está aquí. O sea, este 7 va a ser equivalente a este 4, dado que su factor de relación es de 1. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la interpretación de las matrices B y de las matrices y de la matriz F. F relacionado con desplazamiento y B reflejado, digamos, dentro de lo que es P como vector de carga, que representa fuerzas dentro del sistema P. Quiere decir, pregunto yo ahora, que por ejemplo, viendo el sistema PP, que yo tenga este resultado, lo que sea que calcule acá, voy a ponerlo por aquí ya como resultados. Ok, aquí se ve mejor. Aquí tenemos nuestro vector Q, nuestro vector P mayúscula de fuerzas y este de P minúscula que es de desplazamientos relativos, ¿no? Decía viendo el sistema PP que yo tenga aquí el tercer valor, digamos 1, 2, 3. Él habla aquí de que este tiene una fuerza axial de compresión de 13.6 toneladas. ¿Okay? Quiere decir eso, digamos, todo esto que tenemos aquí, que aquí el momento, no hay momentos en los extremos. Y la respuesta es que sí hay, o puede haber efectivamente momentos en los extremos. Y de hecho, fíjense que el momento 2 que tenemos aquí, en este momento que tenemos aquí en la segunda coordenada P, es menos 10.3 toneladas metros, ¿okay? Corresponde al momento que está en este extremo. Si ese momento está allí, tiene que ver, salvo que hubiese una carga externa, al no haber ningún momento externo, es que ese momento tiene que pasar aquí en sentido contrario. Entonces esta barra sí tiene un momento en ese extremo. ¿Okay? Y digamos que si quisiéramos hacer, digamos, el equilibrio de todas nuestras barras, fíjense que por ejemplo la barra CD tenemos un par de momentos, una fuerza axial y o sea, momentos en ambos extremos. Pero si lo ven acá, tenemos 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Eh? Esos son los valores de los momentos en nuestros extremos de barra. De hecho, el 4 corresponde a la carga externa, ¿ves? De 1.5, está aplicado allí. Y el momento 5 del sistema PP corresponde al momento de empotaramiento, que es menos 4.2 toneladas metros. ¿Okay? Pero esta barra, si la vemos como tal, no está en equilibrio. Ella se ve como que hay una rotación. Entonces, bueno, haciendo aquí simplemente estática, sabemos que aquí hay unas transmisiones de corte, el apoyo recibe corte, entonces podemos hacer nuestro equilibrio y determinar esas fuerzas de corte y las incorporamos al equilibrio de nuestra barra, y esas fuerzas de corte a su vez pasan por la articulación en C hacia la barra BC. Entonces al tener aquí tener esa fuerza, y también sabemos que este momento que dijimos de 10.3 toneladas metros también se transmite en sentido contrario acá, podemos completar justamente el corte en esta barra, pasarlo y va a coincidir también con la fuerza axial en esta barra, que si bien no la tenemos en nuestro despiece, sabemos que corresponde a la carga 2 si la tuviésemos. Pero, digamos, afectada por esa carga 2, pero también le viene un corte por esta barra que también entonces se va a reflejar en reacción en apoyo, más no en deformación de la barra como tal. Y con eso, digamos, completaríamos todo lo que es nuestro esquema, digamos, de fuerzas sobre las distintas barras. Ampliar el sistema PP en el sentido de dejar aquí el vector axial y dejar aquí los dos momentos, bueno, nos ahorra, hace un poquito de estática, pero tampoco nos completa todo el cuadro porque los cortes no los estamos generando, no los estamos viendo de nuestro sistema PP. Y sí hay cortes, evidentemente, si hay momentos, hay cortes en nuestro sistema, y eso habría que hacerlo, digamos, aparte
dado que estamos haciendo, digamos, nuestro análisis matricial, no buscando complicarnos, sino más bien simplificar nuestro esquema en la medida de el tamaño del problema que tengamos y minimizarlo para hacer un cálculo manual. Pero conceptualmente esto lo podemos expandir a un edificio de la cantidad de nodos y pisos que queramos. Había una última laminita que simplemente lo que tengo son las cositas, digamos, todo lo que fue dato de entrada de Python para obtener los resultados que por acá se obtienen. Y solo recordarles que, bueno, van a necesitar usar su herramienta para el cálculo matricial, sea calculadora o lo que sea, para la próxima evaluación. Con esto entonces termino lo que me interesaba decirles ahorita. Voy a parar un instante la grabación. Ajá, su pregunta. Mi pregunta es respecto al vector Q mayúscula, porque ahí se ve que el 2,5 es negativo. Ahora, el análisis se coloca negativo porque está en sentido contrario de mi sistema QQ. Exactamente. No porque sea hacia abajo y hacia abajo nosotros lo tomamos como negativo. Exacto. Su referencia es el sistema QQ. Todo lo que tenga dirección en concordancia con su sistema QQ es positivo y lo que le lleve la contraria es sentido negativo. Sí, es que me pasó con la tarea que la estaba haciendo y yo había puesto una fuerza hacia abajo. Ajá. En el sistema QQ y yo la tenía hacia arriba, era una fuerza de 2 toneladas hacia arriba y yo la coloqué como positiva porque iba hacia arriba y no me estaba cerrando el despiece hasta que la cambié y la puse negativa. Entonces quería preguntar eso. Perfecto. Fíjense una cosa, el sistema QQ, digamos que es global, ahí no tenemos, no es que vemos una barra de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como pudiera uno pensar cuando trabajamos anteriormente haciendo las integrales, quiénes eran mis límites de integración, entonces barría de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, o digamos cuál era nuestra costumbre, entre comillas. Aquí nuestras coordenadas son globales, ¿no? Entonces, así tengamos un nodo en cualquier parte, tenemos hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, y hemos tomado la convención de que en sentido antihorario es positivo. De alguna manera, con aquello de, tratando de un tanto ser consistente con aquello de regla mano derecha y que veían por allá en física. Supongo que eso tiene como un poco la costumbre, viene de ese lado, ¿no? Y bueno, entonces aquí efectivamente, y digamos, una gran simplificación que nos trae ser absolutamente consistente con eso, es que cuando tenemos nuestros vectores Q minúscula, tenemos nuestros vectores P minúscula, todo lo que sea desplazamientos lineales, sabemos que si aparecen positivos, o es para la derecha o es para arriba, y si aparece, y si es negativo, lo contrario. Y si son rotaciones, todas las rotaciones que aparezcan hacia antihorario son las positivas y las otras son negativas sencillamente. En el caso P, ahí sí tenemos que hablar de, digamos, sentido, pero fíjense que digamos, la barra AB, podemos hablar de extremos 1 y 2 o tenerlos invertidos, pero los momentos, los sentidos de las rotaciones, seguimos manteniendo el positivo antihorario en ambos extremos. ¿Okay? Solo el orden de numeración es el que nos va a traer, digamos, nos va a permitir interpretar, por ejemplo, estos dos valores, el 1 y el 2, cuál es el de arriba, el extremo de A, y cuál es el extremo B, sencillamente. ¿Okay? Va a cambiar el orden allí. De ahí el tema de la consistencia. Y la flechita aquí, lo que tiene que ver con lo axial en la segunda y tercera barra, eso que aparezca hacia la derecha, allí realmente no es relevante, porque lo que estamos hablando es que las tracciones son positivas y las compresiones son negativas, sencillamente. ¿Okay? Entonces no importa mucho si la apuntamos a la derecha o a la izquierda, y si tenemos una barra vertical o inclinada, no importa si la ponemos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
si estamos bien claros en que estamos en el entendido que nuestros resultados positivos son tracciones o alargamientos, dependiendo si estamos hablando de fuerza o desplazamiento. Y bueno, y es relativo, ¿no? Lógicamente en el sistema PP. Pero sí importa en demasía en el sistema QQ. Por ejemplo, este valor 5, él es una fuerza que está allí, al igual que el 1, y si son fuerzas hacia la derecha, o son positivos sencillamente, a la hora de armar nuestro vector Q. Y fíjense que él va a traer consecuencias de esas dos fuerzas, en conjunto con las otras, van a traer, digamos, incidencias en nuestros vectores P, pero que a final de cuentas, si nuestro P es positivo, es que hay tracciones y alargamiento. Sencillamente eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?